Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Ese soy yo. Y pues aquí estamos fieles a la causa, un poquito agripados, pero pues no importa, el chiste es estar aquí en su programa. Y les estaba yo hablando de China. La semana pasada estábamos hablando de China. Les estaba yo platicando cómo la cultura china es una de las culturas más antiguas que siguen actualmente vivas. Es una cultura viva, con una continuidad cultural que viene desde hace por lo menos unos 3.500 a 4.000 años. Ha habido otras culturas más antiguas que la China, pero que desaparecieron. En cambio, la cultura china siempre ha tenido una continuidad cultural. Por supuesto, va cambiando con los tiempos, cambian las costumbres, cambian la manera de pensar, lo que sea, pero la cultura es un ente vivo que se sigue transmitiendo. Entonces, China, con esa continuidad cultural, a lo largo de 4.000 años ha pasado por etapas de cohesión en las que fueron grandes imperios en que llegó a dominar toda su zona del mundo, toda esa zona de Asia, del este de Asia, y que tuvo una influencia bastante grande en otros pueblos y culturas alrededor. La cultura china influyó en las culturas japonesas, en la coreana, en las del sudeste de Asia, en todos lados. Y actualmente la cultura china sigue siendo un centro cultural y de poder económico, político, social de Asia y del mundo. Entonces, a lo largo de estos 4.000 años de historia, les estaba yo platicando, por ejemplo, de la ciudad de Chang'an, bajo la dinastía Tang. Esa dinastía hace 1.300 años fue uno de los momentos cumbres de la cultura china. Después cayó, después se volvió a levantar, después volvió a caer, después se volvió a levantar, después volvió a caer, y así varias veces. China, de hecho, fue invadida por potencias extranjeras, por lo menos en un par de ocasiones. La primera vez que China fue invadida por una potencia extranjera fue por los mongoles de Genghis Khan y de su sucesor de Genghis Khan, que fue Kublai Khan. Más bien fue Kublai el que conquistó China. Esto fue en el siglo XIII, 1250, por ahí fue cuando Kublai Khan conquistó la mayor parte de China. Algo que nunca había sucedido para un pueblo tan orgulloso como es el chino. El haber sido conquistado por este imperio extranjero de los mongoles, pues fue algo dramático. Esa dominación de los mongoles no duró ni siquiera un siglo. Finalmente los mongoles fueron asimilados o expulsados. La cultura china en algún momento dado reaccionó, y a los mongoles que no se asimilaron a la cultura china simplemente los expulsaron. Por cierto, déjenme decirles que en esa época, cuando Kublai Khan, que era de ascendencia mongola, conquistó la mayor parte de China, fue cuando en Europa, que realmente tenía muy poco conocimiento de ese lado del mundo, sí se sabía vagamente que existían estas grandes culturas, pero la comunicación era tan lenta. Para cruzar de Europa a Asia en caravana se llevaba por lo menos un par de años, entonces era muy escasa la comunicación. Y fue precisamente en ese momento cuando el que pasó a la historia, ¿no? Un cuate muy famoso que pasó a la historia, Marco Polo. Marco Polo fue cuando era un muchacho y su papá, que era comerciante, lo llevó a esta expedición, ¿no? Salieron desde Génova, Italia, y cruzaron todo el continente asiático, 10.000 kilómetros, y llegaron a la corte del gran Khan, de Kublai Khan, y ahí se ganaron el favor de los gobernantes chinos, o mongoles que gobernaban China. Se ganaron su favor, y Marco Polo estuvo como 20 años radicando en China. Llegó a tener puestos bastante importantes dentro de la administración, y ya después de 20 años o algo así decidió regresar a su tierra, a Italia. Cuando regresó ya era un hombre hecho y derecho, yo creo que casi cuarentón, había salido de adolescente,
Y cuando regresó, pues más bien era un extraño en su propia tierra. Ya no se acostumbraba a vivir en la Italia medieval de aquella época. Ya no se acostumbraba, había dejado su corazón, como se dice, en China. Pero ya nunca regresó a China. Desde entonces Marco Polo se le conoce, pasó a la historia como uno de los grandes viajeros del mundo. Pero no ha sido el único definitivamente. Ha habido otros grandes viajeros a lo largo de la historia que han pasado años y años y años recorriendo el mundo. Algunos pasaron a la historia, otros no. Hay gente que ha pasado muchos años recorriendo el mundo y sin embargo, pues nadie los conoce. En cualquier caso, China, repito, ha tenido una larga historia, ha tenido momentos de caos, momentos de anarquía y momentos de control central de grandes imperios. El último momento de anarquía en que China estaba débil, y cuando una potencia esté débil, es fácilmente invadida por otras potencias. Se vuelve un blanco, una presa que las demás potencias ambicionan. Y esta última situación sucedió hace aproximadamente unos 200 años, por 1800, fines del siglo XVIII, 1750 en adelante, 1800, cuando China había sido también invadida por los manchúes que es un pueblo, es diferente a los chinos, que viven en Manchuria, y era la dinastía manchú, ¿sí? Y era un momento de debilidad, y fue cuando el Imperio Británico estaba en pleno auge. Inglaterra, que es una islita, una isla realmente pequeña, se lanzó a conquistar el mundo, y casi lo consigue. Conquistó por lo menos medio mundo. Inglaterra conquistó la mitad de África por lo menos, conquistó todo lo que es el subcontinente indio, Pakistán, Bangladesh, India, todo se lo conquistó. Del sureste de Asia también ahí estaba metido por todos lados Inglaterra. Y China lo codiciaban. China, con todas sus riquezas, fue un blanco perfecto para el imperialismo británico, ¿no? Y el imperialismo europeo en general. Las potencias europeas, no solo Inglaterra, sino también Francia, Alemania, y todas las que podían hacerlo, se fueron a meter a China sin que nadie los llamara. Hubo varias guerras, las famosas guerras del opio, que fueron a fines del siglo XIX. Esas guerras sucedieron porque Inglaterra quería comerciar con China. Sin embargo, a los chinos no les interesaba casi nada de lo que los británicos le vendían. Los británicos llevaban productos de telas y qué sabe qué, y no eran del gusto de los chinos. En cambio, los chinos les vendían a los británicos un montón de productos, tanto agrícolas como productos terminados, artesanales, y los británicos no conseguían que los chinos les compraran nada a cambio. Entonces fue cuando a los británicos se les metió la idea de meter el opio en China. Este opio era producido en Ceilán y en India y en otras de las colonias del Imperio Británico, y lo contrabandeaban a China, y ahí hicieron que una buena parte de la población china se convirtiera en adictos al opio. Anteriormente el opio era muy, muy limitado, y después de que los británicos fueron a meterse ahí sin que nadie los llamara, una buena parte de la población en China se convirtió en adicta al opio. ¿Por qué? Porque eso le convenía al balance comercial que tenía China con Inglaterra. Entonces, mientras sea negocio, pues se puede vender. No importa que sean drogas, no importa que sea lo que sea, pero mientras sea negocio, pues se va a hacer. Entonces, fue un siglo, todo el siglo XIX, desde 1800 a 1900 y tantos, en que China fue prácticamente saqueada. No fue invadida en forma, pero todas las potencias europeas estaban ahí metidas, ponían sus condiciones, hacían lo que querían. Y el gobierno central chino estaba muy, muy debilitado, no podían hacer nada. Bueno, eso cambió un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por 1930, fue cuando China fue de nuevo invadida por el Imperio japonés. Los japoneses les interesaba conquistar toda Asia, y se fueron a meter ahí a China también, de nuevo sin que nadie los llamara. Las invasiones siempre son porque se les ocurre. Entonces fueron a meter a China, y ahí encontraron la horma de sus zapatos. El Imperio japonés perdió la guerra en China. Si no hubiera estado tan debilitado con la guerra en China, quizás hubiera podido durar un poco más cuando se enfrentó contra Estados Unidos. Pero el asunto es que ya Japón estaba metido en China desde hace una década, y ahí fue donde se debilitó bastante Japón. Entonces, finalmente China reaccionó, echaron a los japoneses para afuera, echaron a todo el mundo para afuera, y fue la famosa revolución comunista de Mao Zedong. Mao Zedong, uno de los grandes líderes
del siglo pasado. Mao fue capaz de galvanizar a toda la población china, o por lo menos una buena parte de ella, y conseguir que se uniera en la causa común para echar para afuera a los japoneses y para tener una China unida y fuerte. Lo consiguieron terminando la Segunda Guerra Mundial. También todas las potencias europeas estaban muy debilitadas. Inglaterra, Alemania, todas esas potencias prácticamente se vinieron para abajo después de la Segunda Guerra Mundial. Y China volvió a tener un periodo de auge, que hasta la fecha todavía sigue. Este periodo de auge, bueno, vamos a ver ahorita cómo está la situación en China actualmente. Ya les hablé de la historia de China de hace siglos. Ahorita vamos a ver cuál es la situación actual en China. Es un país muy interesante, ¿eh? Realmente tiene bastante de qué hablar. Pero ahorita vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a poner una canción de China. Esta canción es tradicional, pero es más moderna. Las canciones que les había puesto en las sesiones anteriores eran canciones chinas de hace siglos, bueno, tocadas al estilo antiguo. Esta es folclórica, es una canción folclórica, pero es más actual. Vamos a escucharla. Bueno, el asunto es que estamos todavía en China, estamos viajando por China. Es un recorrido por la geografía y la historia de ese inmenso país. El asunto es que China es un país enorme, tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados, que es casi 5 veces el tamaño de la República Mexicana. 9,5 millones es realmente bastante grande. Y China tiene una población también bastante grande. Si México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y hay 110 millones de personas aquí en la República Mexicana, somos 112, me parece que fueron los que votaron en el último censo del año pasado, pues en China, que tiene 5 veces el tamaño de México, resulta que tienen 1.300 millones de personas. Es una cantidad enorme de gente. 1.300 millones de personas significa que una de cada 5 personas que hay en el planeta es de nacionalidad china. Una de cada 5 personas es bastante gente. Aproximadamente yo diría que la mitad de esa gente se aglutina, se conglomera en
la zona costera. Hay toda una zona costera enorme que viene desde Beijing pasa por Shanghai, llega hasta Hong Kong y Macao, toda la zona costera que se ha vuelto la zona industrializada de China, llena de fábricas, llena de todo. Ahí es donde se congrega, yo diría que tranquilamente, la mitad de la población de China. Mucha gente del interior de China, de los pueblos, emigran a las ciudades en busca de trabajo. O sea que es la historia de todos lados, porque aquí en México es la misma historia. Aquí en México también la gente del campo emigra a la Ciudad de México, a la ciudad de Monterrey, o bueno, aquí se va para el norte. El asunto es que la gente se va a donde pueda para buscar trabajo. Y en China también sucede la misma situación. La explosión demográfica en China, que es dramática, 1.300 millones de personas, que es bastante grande, también sigue el mismo ritmo que sigue en todo el mundo. Finalmente, en todo nuestro planeta, básicamente la población se ha doblado en los últimos 45 años. Ahorita somos 7.000 millones de personas en todo el planeta, y hace unos 45 años eran la mitad, 3.500 millones de personas. O sea que estamos viviendo una explosión demográfica a nivel global. Y pues China no se puede quedar atrás. Entonces China ha doblado su población en los últimos, que serán unos 45, 50 años, y llegó un momento en que en China, pues de plano, o sea, esta situación no puede seguir indefinidamente. La población puede crecer hasta cierto punto, pero ya llega un momento en que ya hay demasiada gente y no puede seguir creciendo de la misma manera. Entonces, en China se vieron forzados hace aproximadamente unos 30 y tantos años, como por 1970 más o menos, fue cuando empezaron a instaurar su famosa política de un hijo único. Por pareja se les permitía tener únicamente un solo hijo. Esta política era más o menos estrictamente implementada, sobre todo en las ciudades, en los centros urbanos, donde hay más control social. Siempre en las ciudades hay más control social. Entonces, no es que se les obligara, o sea, no había realmente, digo, si una pareja tenía más de un hijo, no es que se la fuera a meter a la cárcel o cosas así, pero sí se les ponían sanciones económicas o en sus trabajos, o de alguna manera eran mal vistos, y la presión social en un país como China es bastante grande. Entonces, la mayor parte de la gente, voluntaria o involuntariamente, pero se sometió a esa política. En el campo era un poco más relajada, ¿no? En el campo, pues siempre la autoridad central es un poco más laxa, no hay los mismos controles. Entonces, en el campo, pues sí se les permitía tener 2, 3 hijos y se hacían de la vista gorda. En cambio, en las ciudades era estrictamente enforzada esta política, y así se lo llevaron durante 20 años, y realmente sí lograron bajar la tasa de crecimiento de la natalidad. Sí llegó a bajar, pero resulta que esa política no era la panacea, no era la solución de todos los problemas, porque muchas veces se implementan políticas y en el momento en que se implementan se es incapaz de prever las consecuencias. Se piensa que esta política va a ser la solución para este problema y no se dan cuenta que a lo mejor sí es la solución de ese problema, pero que genera al mismo tiempo otros problemas que ni siquiera ya se habían previsto anteriormente. Pues fue exactamente lo que sucedió allá en China. Esta política del hijo único, que tenía el fin pues bastante válido de reducir el ritmo de crecimiento de la población, resulta que a la mera hora no funcionó. Y no funcionó, ¿saben ustedes por qué? Porque resulta que China es una sociedad tradicional, con una cultura que tiene 4.000 años, tiene que ser de una sociedad bastante tradicional. En esta cultura tradicional, las costumbres, las tradiciones, la presión social que les estaba yo mencionando, son bastante fuertes, se pasan de generación en generación. Y resulta que en China, la línea familiar se transmite por medio del hijo. Esto no solo en China, sucede en la mayor parte de los lugares del mundo. Por ejemplo, aquí en México, es el hijo varón el que tiene el apellido del papá, y el segundo apellido es el de la mamá, pero ya el de la mamá ya es el segundo apellido, ya la siguiente generación ya se perdió. Es el apellido del papá el que se va transmitiendo por medio de los hijos varones. Pues allá en China es lo mismo. Y China es una sociedad muy tradicional en la que
el culto a los ancestros siempre ha jugado un papel muy importante. El culto a los ancestros. Entonces, esa línea familiar ancestral se transmite por medio del hijo varón. Y por eso es que todo el mundo quiere tener un hijo varón. Porque por medio de ese varón, el hijo primogénito, se va a perpetuar la familia. Además de esto, también hay otra razón que es evidentemente práctica. Resulta que el hijo varón es el que se hace cargo de los papás, o por lo menos se hacía, ahorita ya con la sociedad moderna ya se ha transformado un poco todo esto. En las ciudades ya también la familia ya no es el mismo núcleo familiar que había antes, pero tradicionalmente era el hijo varón el que se hacía cargo de sus padres, cuando estos ya estaban de cierta edad, ancianos. Entonces el hijo varón en su casa, normalmente en las casas tradicionales en China conviven varias generaciones. Son casas intergeneracionales, viven los abuelos, los hijos, los nietos, todos están ahí en la misma casa. Así era tradicionalmente. Evidentemente ahora, con la modernidad, eso ya ha estado cambiando. El asunto es que los hijos se ocupaban de los padres, en cambio las hijas se iban a vivir con el marido y se dedicaban a cuidar de los suegros. ¿Ok? Entonces, pues todo el mundo quería tener un hijo varón. Entonces empezó a haber una epidemia, una verdadera epidemia en China, desde los 70s que empezaron a implementar esta política. Empezó a haber una verdadera epidemia de bebitas, de nenas, niñitas que nacían muertas. ¿Cómo ven ustedes? En el momento que se veía que nacía el bebé y se veía que era de sexo femenino, de repente algo sucedía y resulta que nacía muerta. ¿Cómo ven ustedes? Y así ya podían intentarlo de nuevo los papás y a ver si en la segunda ocasión ya les salía un varón. Y así sucedió. No es que todo el mundo lo hiciera, por supuesto que no, pero de hecho sucedió en un número bastante grande de ocasiones, hasta el punto de que llegó a plantear otro problema. El otro problema fue que 20 años después de empezar a implementar esta política, cuando ya los bebés que habían nacido ya eran jovencitos en edad de casarse, resulta que había más jóvenes varones que hembras, había más varones que hembras con las que casarse. Fue todo un rollo social bastante complejo. La solución al problema del crecimiento de la población no fue tal solución. Generó otro tipo de males sociales también bastante graves. Ahorita en la actualidad, esa política del hijo único ya está bastante más relajada. Ya no la siguen con el mismo rigor, precisamente por esa situación. Entonces, ya hay familias que ya tienen un par de hijos y no se les ostraciza ni se les ve mal ni nada de eso. Se permite tener un par de hijos. Y en cualquier caso, la población de China, como les decía, es bastante numerosa, 1.300 millones de personas, es mucha gente, que se ha ido frenando un poquito. Hay otro país en Asia, el segundo país más poblado del mundo, que es India. India tiene actualmente 1.100 millones de personas, ya casi le llega a China. Nada más que en India no hay el menor control de natalidad. Ahí es que los que Dios nos mande, ¿verdad? Es tener todos los hijos, los que Dios te mande. Y es un país donde todavía hay mucha miseria. Y al parecer, mientras más miseria hay, más hijos tienen. Es la reacción que tiene la gente para asegurar su futuro. Dicen, cuando yo sea viejo, entre tantos hijos que yo tenga, a lo mejor hay alguno que se acuerda de mí. Entonces, India, ¿qué será? En 20, 30 años, va a superar a China como el país más poblado del mundo. Creo que le estaba platicando en la sesión pasada, ya no me acuerdo, que yo estuve a punto de ir a China. Estaba yo por el rumbo, estaba ya en Japón, y a la mera hora me quedé con las ganas. Sucedieron cosas, y a la mera no pude ir. Tenía yo la intención de recorrer todo el país de China en mi bicicleta. Yo recorrí todo Japón en bicicleta, y quería hacer lo mismo con China. Recorrer, por lo menos dedicarle 6 meses, si no es que un año completo, o el tiempo que fuera, perderme por allá. Pero sucedieron cosas, y ya ven ustedes que no siempre puede uno hacer lo que uno quiere. Entonces yo me quedé con las ganas de ir a ese país. Realmente es una cultura fabulosa, la cultura china. Ya les seguiré yo platicando, quizás la semana próxima. Me quedé con bastantes cosas que decirles todavía. Pero pues, resulta que ya se nos acabó el programa. Entonces, aquí lo dejamos, ¿verdad? Yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Y los dejo con otra canción china. Es también así bastante animada. Esta está cantada y dura 4 minutitos o algo así, ni siquiera. Y es
la música china típica, es lo que escucha la gente. Claro, no toda la gente, pero por lo menos es música popular de allá, ¿verdad?就那个名字。